Villavicencio, la puerta de entrada a los llanos, retos y oportunidades para un desarrollo sostenible e inclusivo. Con ustedes, el doctor Enrique Peñalosa. Gracias, gobernadora. Querida doctora Rafaela, mucho gusto, me encanta estar aquí, gracias por la invitación a todos ustedes. Me encanta estar aquí en Villavicencio, donde vengo con muchísima frecuencia, y acá en el llano. Acá compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que puede ser el desarrollo del llano y de Villavicencio. Nosotros no podemos resignarnos a ser un país atrasado y pobre. En los últimos 2 años se han ido 2 millones de colombianos, se ha ido 1 millón de colombianos al exterior en 2 años. Estas son cifras del DANE, Más de 1 millón de colombianos se ha ido al exterior. Esto es el 2% de la población. ¿Por qué se han ido los colombianos? Pues porque allá tienen ingresos más altos, allá ganan más. Entonces, ¿por qué es que ganan más en el exterior que aquí? ¿Por qué ganan más en Estados Unidos o en España que en Colombia? Pues porque la gente produce más por persona, hay más inversión acumulada. Entonces una persona produce más con un tractor que con un asadón, produce más con una máquina de una fábrica que sin ella. Si tenemos la supercarretera Bogotá-Villavicencio, el mismo camión con el mismo gasto hace 2 viajes en vez de 1. Pero entonces tenemos que entender que para que seamos un país rico, tiene que haber inversión privada, empresas privadas que inviertan. Miren, cuando yo estaba en la universidad, cuando entré en la universidad, Colombia era el doble de rico que Corea. Y hoy Corea, pues sobra decir, nos lleva años luz. Acá tenemos seguramente muchos neveras LG, carros Hyundai, teléfonos Samsung. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Fueron microempresas las que hicieron que Corea se volviera rica? No, obviamente para desarrollarse se necesitan pequeñas empresas, pero también grandes empresas. Grandes empresas que ganen dinero. Es que eso no es pecado, porque si no se desarrollan los países. Necesitamos inversión que haga que la gente produzca más. Y no importa si la inversión es extranjera o colombiana. A veces se arman unas discusiones pataletúas ridículas. Que los señores en Puerto Gaitán son extranjeros los que están sembrando. ¿Y qué nos importa? Que sean extranjeros chinos, colombianos, rusos. ¿Cuál es la diferencia? Los empresarios colombianos o los extranjeros igual, si les va bien, invierten más, generan más empleo, generan más riqueza, pagan más impuestos. Y si les va mal, pues sacan la plata, no importa si son colombianos, la sacan. O sea que los extranjeros o los colombianos, la inversión es exactamente igual de buena si es extranjera que si es colombiana. En el mundo entero se la pasan buscando cómo atraer inversión de donde sea. Ahora bien, para que haya inversión, lo primero es que haya seguridad. Aquí no podemos resignarnos a que vivimos amenazados por un poco de grupitos de analfabetas matones por todo el país. Las sociedades en su formación, la gente más importante en Roma era los soldados. ¿Por qué? Porque en esas sociedades en formación lo crítico es la seguridad. En Japón hemos oído hablar de los samuráis, los guerreros, en Grecia. Las personas más, entonces aquí en este momento es crítico ponerle orden a Colombia. El Estado colombiano tiene que tener pleno control de su territorio en todas partes. Y hoy he leído a la gobernadora últimamente señalando los problemas que tenemos en el Meta y lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Ahora bien, nosotros para que haya más inversión necesitamos otras cosas, infraestructura, que no haya corrupción. Debemos tener claro, porque es que aquí en la política colombiana se ha vuelto común la corrupción. Los políticos además sienten que no son corruptos. Tengamos claro,
Cualquier ingreso que algún gobernante, algún congresista, alguien nombrado tenga por lo que hace en su trabajo, distinto de su sueldo, es corrupción. Tan claro como eso. Y que eso quede claro. Y que lo entendamos. Porque lo peor es que aquí en Colombia sentimos, bueno, los políticos, la gente que está haciendo la corrupción, ellos sienten que no es corrupción, que es algo normal, que es parte del oficio. Ahora bien, tengamos claro que lo que sube los salarios, lo que hace que los salarios sean más altos en Estados Unidos o en España o en Corea, no es que haya leyes laborales, no son normas laborales. Eso no es lo que hace que suban los salarios. Lo que hace que suban los salarios es que haya demanda de trabajadores, que haya más inversión que genere demanda. Cuando hay bonanza de la construcción, a los constructores les toca pagarle mucho más a los que saben de plomería o los que saben poner ladrillos o a los maestros de obra de cualquier tipo o a los que operan maquinaria. Eso es lo que sube los salarios. Eso es lo que hace que la gente sea más rica. No son las normas leguleyas que apruebe un gobierno, es que haya más inversión. Entonces, yo quiero hablar ahora un poco del meta. El potencial del meta es infinito. No voy a hablar aquí del tema agropecuario, que aquí ha habido muchos expertos y en todo este día va a haber más expertos hablando del tema agropecuario. Yo voy a hablar aquí de otras cosas. Por ejemplo, del turismo ambiental. Costa Rica, quiero decirles, ustedes hablan, jugamos mañana esta tarde jugamos contra Costa Rica, ¿no? Y vamos a ganar. Pero les cuento que Costa Rica nos está ganando en algo mucho más importante que el partido. Costa Rica tiene más del doble del ingreso per cápita que Colombia. ¿Eso qué significa? Que en Costa Rica en general, por hacer el mismo trabajo que en Colombia, la gente gana el doble que en Colombia. Es un país mucho más rico que Colombia. Y una de las principales actividades, y Costa Rica no es que tenga ninguna ventaja, Costa Rica no tiene petróleo, Costa Rica no tiene playas maravillosas, nada. Una de las actividades principales de desarrollo de Costa Rica ha sido el turismo ambiental. Es una de las principales razones por la que Costa Rica es mucho más rica que Colombia. Una amiga mía de Estados Unidos, en Estados Unidos es casi imposible encontrarse un gringo o un canadiense que no haya ido de turismo a Costa Rica. Y me dice, no, me llevaron a caminar 2 horas y me mostraron una telaraña, ¿no? Pero, ojo, saben cómo echar el cuento. Yo una vez estaba en Santa Marta y estaban todas las montañas cubiertas de flores amarillas, divinas, espectaculares. Y yo le pregunté al conductor del taxi, señor, ¿y eso cómo se llaman esas matas? Y el señor me decía, ¿cuáles matas? Pero estaban casi que contra uno. Estaban frente a nuestras narices y él no las veía. Aquí, el tema del turismo ambiental es que hay que tener conocimiento, tenemos que formar a la gente. No sabemos cómo se llaman las plantas, no sabemos cómo se llaman las aves, no sabemos cómo se llaman las mariposas, no sabemos si las aves son migratorias o viven ahí, no sabemos cuántos años vive una mariposa, no sabemos en qué planta es que pone los huevos la mariposa para que su oruga pueda alimentarse y sobrevivir. No sabemos nada del cuento. Nada, aquí no sabemos nada. Vamos aquí, este monte que nos rodea. No, yo trabajo mucho en los países árabes y es angustioso, eso es un peladero, un arenal, no hay nada. Aquí todo es un paraíso, un jardín, pero no sabemos vender nada, no tenemos la formación, no sabemos echar el cuento, decirle a la gente, mire, en esa planta, esa fruta es la que come tal pájaro. Y entonces ese pájaro migra durante tal época del año a tal otro lado y entonces allá se aparea y ese canto. Entonces, para que haya turismo ambiental tenemos que educar tenemos que mandar gobernadora, unos jóvenes, a la secretaria de turismo aquí, por ejemplo, secretario, a que vayan a Costa Rica.
y aprendan cómo es el cuento. Aprendan cómo es que eso se hace, ¿no? Ese tema es crítico. Saber, el turismo ambiental no es simplemente traer aquí a la gente a decir, mire cómo está de bonito esto acá, no. Y Colombia tiene muchas otras ventajas, porque Colombia tiene algo que Costa Rica no tiene, tiene una cultura. Colombia tiene cosas mágicas, no hay ningún país en el planeta donde se baile tanto como en Colombia. Todo el mundo en Colombia baila bien, excepto yo, pero bueno. Música colombiana, en Costa Rica eso no existe, nadie baila música costarricense, eso no existe, ¿no? Pero más aún, Villavicencio, comparémoslo solo en turismo con el otro lado de la loma, aquí con el Valle del Magdalena. Ahora que esta carretera quede perfecta y tiene que quedar perfecta, y con la perimetral de Oriente y demás, en Bogotá todo el mundo, el 99% de la gente en Bogotá va a hacer turismo del otro lado de la montaña, no para este lado. Aquí es menos caliente que en el Valle del Magdalena, un clima mucho más agradable. Hay mucho menos zancudos. Allá en Girardot a las 5 de la tarde se lo tragan vivo a cualquiera, el jején. Aquí hay una cultura propia, la comida, la llanera, la música. Aquí hay una cultura fascinante, es como cambiar de mundo. Yo bajo de Bogotá, aquí a este lado y cambio, la cultura, todo. Baja para el otro lado y no hay nada especial, con todo el respeto, ¿no? Y mi mamá era tolimense y todo lo que quieran, pero... Entonces, el potencial es infinito. Pero, por ejemplo, tenemos que organizar ese turismo ambiental. Yo, por ejemplo, he disfrutado algunas veces del Güejar, maravilloso, un paraíso, pero también a mis amigos que operan las balsas en el Güejar no tienen ni idea del cuento, ni de los pájaros, ni de las mariposas, ni de la vegetación, ni de los insectos, de nada. Cero. Son maravillosos seres humanos y manejan muy bien las balsas y la pasé feliz, pero tenemos que aprender el cuento de lograr tener el conocimiento para maravillarnos. Ahora bien, por ejemplo, podemos tener que los campesinos organicen hostales, que la gobernación tenga un programa de financiación para que el campesino adecúe su vivienda para tener 1, 2 o 3 cuartos para alquilar en el monte. Y el campesino sí que conoce más la naturaleza y la vegetación y sabe un montón de cuentos interesantísimos, ¿no? Pero también toca enseñarle a los campesinos cómo es que hay que tener unas sábanas limpias, unos cubiertos que no estén doblados, una culinaria mínima. Y ese puede ser un tema interesantísimo de turismo ambiental con base en senderos, caminatas a pie, paseos, la bicicleta. Les cuento, unos amigos míos de Australia un día me llamaron, hola, vamos a Colombia la semana entrante. Yo digo así, qué curioso, 20 australianos del otro lado del planeta a montar en bicicleta. Traían las bicicletas, porque Colombia es el único país del mundo donde hay ciclismo de competencia, el único país del mundo en desarrollo, un poquito los ecuatorianos hermanos, y entonces tiene un prestigio montar en bicicleta acá. Entonces paseos en bicicleta por el Meta, el paraíso terrenal, pero mezclado con turismo ambiental, culinario, música, en fin, hay un potencial infinito en ese turismo ambiental. Pero bueno, otros temas. Quiero hablar ahora obviamente de Villavicencio, porque esa es mi especialidad, el tema urbano, ¿no? Las ciudades, yo he dicho, me acaban incluso de publicar un libro en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, sobre la igualdad y la ciudad. Yo felizmente trabajo mucho por fuera, pero felizmente vivo acá. Entonces, una ciudad puede producir mucha igualdad. Hay desigualdad en nuestra sociedad, ¿qué le vamos a hacer? Pero a nadie le gusta la desigualdad. Entonces una buena ciudad produce igualdad. ¿Qué igualdad puede producir la ciudad? Si por ejemplo nosotros lo mínimo de igualdad que tiene que haber es que los ciudadanos ricos y pobres se encuentren como iguales en el espacio público. En una buena ciudad, los ricos y los pobres se encuentran en el espacio público. Los ricos y los pobres siempre se encuentran, pero uno es el dueño del apartamento y otro es la empleada del apartamento. Uno es el dueño del apartamento y otro es el portero del edificio. Pero lo interesante es si se encuentran en una acera, porque ahí se encuentran como iguales.
O si se encuentran en un parque, porque ahí se encuentran como iguales. E incluso si se encuentran en una bicicleta. Entonces, una buena ciudad, por ejemplo, tiene que ser una ciudad que nos recuerde que si todos los ciudadanos son iguales, alguien en una bicicleta de 100.000 pesos tiene el mismo derecho a la misma cantidad de espacio vial que alguien que va en una camioneta de 400 millones de pesos. Tienen derecho a la misma cantidad de espacio en la vía, ¿no? Una buena ciudad produce eso. Hay algo, hablemos de una cosa que es una revolución en el tema de las ciudades que ha pasado en los últimos 5 años. ¿Cuál es el peor problema en las ciudades intermedias y pequeñas colombianas de los últimos 100 años? ¿Cuál es el peor problema? El peor problema es que los jóvenes más pilos, más estudiosos, o buena parte de ellos, se iban para Bogotá. ¿Cuál es el problema? El peor problema de Popayán, de Pasto, de Girardot, que muchos de sus jóvenes más brillantes se iban para Bogotá. Gravísimo. ¿Cómo puede desarrollarse uno si los más preparados, los más pilos, se van? Pero hay algo revolucionario que pasó. Yo quiero contarles una historia. Una amiga mía, llanera, es gerente de una empresa de consultoría de transporte internacional. ¿No? Tiene como 25 empleados aquí en Colombia. ¿Sabe dónde vive? En San Martín, Meta. ¿Y cómo así que maneja una empresa de 25 consultores internacionales y vive en San Martín? Porque ahora hay otro mundo. Esto no pasaba hace 10 años, ni hace 15, ni hace 20. Después de la pandemia hubo una revolución. Ahora la gente se dio cuenta que podía trabajar desde cualquier parte con el computador. Antes tenía que estar al lado de la oficina donde trabajaba, ahora ya no. Yo conozco, por ejemplo, estuve trabajando con una empresa colombiana en Houston, Texas, y estos señores colombianos pilos espectaculares tienen como 80 empleados en Bogotá y podrían estar en Villavicencio. Y están diseñando las autopistas de Houston en Bogotá, los ingenieros en Bogotá. Entonces, esto es una revolución, algo que no había existido antes. Ahora la gente puede, mucha gente y cada vez más, pueden trabajar desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo. Ahora ya no tienen que irse para Bogotá, pueden quedarse en Villavicencio, o en San Martín, o en Puerto Gaitán. Pero se van a quedar solamente si hay calidad de vida, si es agradable vivir allá, si hay buenas aceras, si hay un buen café, si hay ciclorrutas. Miren, ustedes no sé si han visto las noticias últimamente, pero la gente se está acabando. Si oyen lo que les acabo de decir, suena raro, ¿no? Miren, para que una población no disminuya, las mujeres tienen que tener 2,1 hijos en promedio. 2,1 hijos. Si tiene más de 2,1, la población crece. Si tiene menos de 2,1, la población disminuye. ¿Sabe cuál es la fertilidad de Colombia? ¿Cuántos hijos están teniendo las mujeres colombianas en este momento? 1,6 y cayendo rápidamente. Con los hijos que tienen las mujeres colombianas hoy, la población va a ir cayendo rapidísimo. No solo va a mantenerse igual, va a disminuir. Pero peor, si les recuerdo lo que les dije al comienzo, que se están yendo 400 o 500 mil colombianos cada año. Yo estoy seguro que muchas empresas en el Meta ya comienzan a tener problemas porque no encuentran gente, porque mucha gente se está yendo. Ahora que los europeos le quitaron la visa a los colombianos, se van y se quedan, ¿no? En fin, entonces, estamos compitiendo por gente, pero sobre todo estamos compitiendo, ¿sabe por cuál gente? Estamos compitiendo por esa gente que es la más especial, la más crítica, y es esa gente que es tan buena en lo que hace que puede escoger dónde vivir. Un buen mecánico pues puede trabajar en Villavicencio o en Bogotá o en Nueva York o en Miami o en Madrid. Una buena enfermera, un buen ingeniero. Entonces, estamos en el futuro, es algo de lo que no hemos caído en cuenta.
El gran desafío del futuro es competir por gente. Tenemos que lograr que la gente que es tan buena en lo que hace, que puede escoger dónde vivir, quiera vivir en el Meta y no irse. ¿Y cómo logramos competir por eso? Pues con calidad de vida, haciendo buenas ciudades. Porque aquí en el Meta, aquí tenemos yo entre vacas, cultivos, el llanero, la leyenda del llanero a caballo, romántica la cosa. Pero resulta que ese llanero romántico, muy lindo y muy valioso y maravilloso, 7 de cada 10 metenses viven en zonas urbanas. No viven por allá en la mitad del hato ni cosas por el estilo. Son urbanos. Urbanos, la vida del Meta, aunque sea menos romántico, la realidad es que en el Meta viven es en los cascos urbanos. La mayoría y cada vez más. Entonces es crítico lograr tener unas ciudades con calidad de vida para que la gente quiera venir y quedarse acá. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? ¿No? Bueno, por ejemplo, obviamente necesitamos algunas vías más amplias, pero sobre todo una buena ciudad es buena para los seres humanos, para los niños, para los viejos, no para los carros. Aquí en Villavicencio, por ejemplo, hay unos desastres de diseño urbano que son las glorietas. Para los carros, ustedes se han visto una glorieta, un round point, como quiera llamarlo. Eso es un desastre urbanístico. Usted va a pie, por ejemplo, y llega, suponiendo que hay acera, porque yo he visto muchas glorietas de esas en Villavicencio que ni siquiera tienen acera, ¿no? Y usted llega a la glorieta y ¿qué hace? ¿Cómo hace? No hay ni siquiera un semáforo, nada. Le toca dar una vuelta como si fuera un carro gigantesca para pasar a otro lado. Es un diseño para los carros. Es una ciudad mal diseñada. No tiene aceras. Los pocos sitios donde hay aceras, los carros están encima de la acera. Tenemos esas glorietas absurdas que para un ciclista o para un peatón son un desastre. Tenemos que comenzar a diseñar ciudades para los niños. Además, aquí hay otra cosa. Aquí todos estamos muy valientes, muy atléticos, montamos a caballo, seguramente ayer en la cabalgata, todo. Pero yo les aseguro que una gran parte de los que estamos aquí vamos a terminar nuestra vida en una silla de ruedas. ¿Y qué tal que no podamos salir a recorrer el barrio, a recorrer la ciudad, porque no hay aceras, porque los carros están encima? Pero no solo las sillas de ruedas, los niños, el coche de bebé. Entonces comencemos a hacer una ciudad para los seres humanos. Una ciudad, lo que hace una ciudad buena, mire, lo que diferencia una ciudad avanzada de una ciudad atrasada no son los metros. Lo que diferencia una ciudad avanzada de una ciudad atrasada no son las autopistas. Lo que diferencia una ciudad avanzada de una ciudad atrasada son las aceras, aceras de calidad, amplias, arborizadas. Ojalá también que haya una ciclorruta. ¿Ustedes han visto un carro encima de una acera en Madrid o en Nueva York? En cambio, salgamos aquí al otro lado a ver cómo si hay, más bien casi dónde es que hay una cuadra donde no haya carros en la acera donde debería haber aceras. Las bahías de estacionamiento son una aberración. Ahora bien, yo como exalcalde de Bogotá, no les hablo como si estuviera hablándoles de la verdad, ¿no? En el 90% de las calles en Bogotá, una persona en silla de ruedas no puede ir de una esquina a la otra. No hay aceras. Entonces, pero ese es el gran desafío. Y obviamente a mí casi me tumban. Yo les cuento que yo comencé aquí a quitar los carros de las aceras en Bogotá y hasta pusimos volardos y demás. Hasta se inventaron que era que mi mamá producía volardos y estupideces por el estilo, ¿no? Entonces, ahí comencé. Yo no tenía pelo blanco en esa época, ¿no? Es una peleadura. Pero esa es, miren, aquí todo el mundo, yo a todas partes donde voy en Colombia, me dicen que ellos creen que el turismo va a ser muy importante para su futuro. El turismo, ¿no? Ya hablamos del turismo ambiental en el río Güéjar.
Pero el turismo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes han visto a alguien que haya llegado de vacaciones, de hacer un viaje a alguna parte hace poco? ¿Y qué le dicen? Uy, estoy agotado. ¿Por qué están agotados? Porque caminaron y caminaron y caminaron por todo París, por todo Madrid, por todo Bogotá. Entonces, el turismo es una actividad peatonal. Lo que la gente hace cuando va de turismo es caminar. Y algunos de los peores que se tiran las aceras son los dueños de los hoteles, que hacen unas bahías hoteleras ilegales que dañan la calidad peatonal. Entonces, nosotros necesitamos hacer unas ciudades agradables para caminar. En Bogotá, en Villavicencio, en Acacías, en Puerto López. Lo que hace una ciudad atractiva para el turismo es una ciudad peatonal. Entonces, no solo las aceras, plazas, parques. Por ejemplo, Gobernadora, miren les cuento, Nueva York, ustedes todos han visto el Central Park de Nueva York, ¿no es cierto? El Central Park de Nueva York tiene más de 300 hectáreas. ¿Sabe cuándo se hizo? Cuando Nueva York tenía menos de 1 millón de habitantes y era más pobre que Villavicencio hoy. Y tuvieron la visión de comprar esa tierra para hacer ese parque de 300 hectáreas para el futuro. ¿Cuál es el gobernador o el alcalde que ha comprado aquí tierra en los alrededores de las ciudades para hacer parques? ¿Por qué? Porque obviamente eso no es políticamente rentable en el corto plazo, ¿no? Pero obviamente es que el parque inicialmente así sea un potrero, no hay que hacer nada. Y no tiene que ser de 300 hectáreas, puede ser de 20. Pero la tierra, uno calcula dónde es. A los urbanizadores hay que exigirles. Aquí hay una cantidad de desarrollos nuevos en Villavicencio y prácticamente no hacen sesiones de parques públicos, que tienen que ser unas grandes sesiones. Pero otros, entonces, hay que también tumbar pedazos de ciudad para hacer una manzana, tumbar una manzana para hacer. En Bogotá, por ejemplo, yo les cuento, ustedes habrán visto lo que era el horror del Cartucho, los que sean mayores, o el Bronx. A 2 cuadras de la casa de Nariño, yo tumbé 32 hectáreas de centro de Bogotá, más de 1.200 edificaciones. Una zona donde era totalmente controlada por las mafias. No entraba la policía. Por décadas y décadas ningún presidente ni ningún alcalde había hecho absolutamente nada. Les daba pánico, pavor, miedo. Y nosotros tumbamos 1.200 edificaciones. Hicimos, por ejemplo, lo que era, tumbamos el Bronx, tumbamos el Cartucho, tumbamos San Bernardo para hacer parques, para hacer universidades, para hacer centros culturales. Y eso es lo que hay que hacer a veces, tumbar aunque sea una manzana. Entonces, hay que hacer proyectos y parques. En Bogotá, por ejemplo, les digo, hablando de parques, nosotros en la pasada alcaldía solamente hicimos más de 1.500 parques, más de 170 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas. ¿Y saben qué? La Universidad de los Andes hizo un estudio que no lo patrocinó la alcaldía ni nada por el estilo, y encontró que la delincuencia, que la criminalidad se había reducido 88%, 1 kilómetro alrededor de esas canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen actividades que hacer, porque los vecinos salen al espacio público. Yo no sé exactamente por qué, pero lo cierto es que el resultado es ese. Entonces, hay muchas cosas sobre las cuales una pequeña crítica. Centros comerciales. En las ciudades pequeñas, y además quiero aclarar una cosa, la ciudad intermedia en Colombia, que tiene más potencial de crecimiento en Colombia, de lejos, es Villavicencio, por muchas razones. Y yo soy un convencido que tiene un potencial, pero hay que hacerla bien. Y no se está haciendo muy bien, que digamos, con todo el respeto, como todas las demás ciudades colombianas. No
nos faltan aceras, nos faltan parques, nos faltan ciclorrutas, nos faltan plazas, nos faltan campos deportivos. Pero hay que hacer proyectos de vivienda bien hechos, bien organizados. Por ejemplo, nosotros entre mi primera y segunda alcaldía, les cuento, hicimos proyectos de vivienda en Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir, Lagos de Torca. Hicimos proyectos de vivienda para más de 500,000 de personas, más que una Villavicencio, casi. Proyectos de vivienda con aceras, con parques, con ciclorrutas. Y eso es posible. ¿Cómo hicimos Lagos de Torca? Yo les quiero contar aquí en 2 minutos. Cogimos un proyecto, 3.000 hectáreas, y le dijimos los dueños, usted no va aquí a urbanizar como le da la gana, señor dueño de la tierra. Venga para acá. Aquí hay 1.000 propietarios de tierra, ustedes todos tienen que aportar su tierra a una fiducia. Y el diseño urbano lo hacemos aquí en la alcaldía. Aquí en la alcaldía hacemos el diseño. Y ustedes tienen que pagar toda la infraestructura. Tuberías, alcantarillado, vías, dejar una cantidad enorme de tierra para parques, todo. Y eso es lo que se podría hacer alrededor de Villavicencio, por ejemplo. No que cada cual haga su chambonada ahí alrededor sin dejar suficientes parques públicos ni cosa por el estilo. Centros comerciales. Voy a hablar algo que es un poquito controversial. En Colombia, en las ciudades pequeñas, les parece que los centros comerciales son el gran progreso. ¡Qué gran progreso! ¡Qué felicidad! Centro comercial nuevo. Yo les digo, ¿ustedes han visto algún centro comercial en Madrid? ¿O en Valencia? La gobernadora que vivió en Valencia, ¿conoció algún centro comercial en Valencia? ¿En Manhattan, en Londres, en París? Eso no existe. Solo en las ciudades fracasadas tenemos centros comerciales como en las nuestras. Cuando los centros comerciales reemplazan al espacio público como lugar de encuentro, ese es un indicio de que la ciudad está enferma. Peor si tenemos con estacionamientos al aire libre alrededor del centro comercial. Eso sí es el horror de los horrores. ¿Quién quiere caminar junto a un estacionamiento al aire libre? En las buenas ciudades, además que en la medida en que la gente de ingresos altos comienza a ir al centro comercial y deja ir al centro de la ciudad, el centro de la ciudad se muere. Al gobierno ya no le importa más cuidar el centro, porque ahora lo que importa es el centro comercial. Pero ¿por qué la gente va al centro comercial? No es por boba. Es porque el centro comercial está dando algo que no tiene la ciudad. ¿Qué le da el centro comercial? Por un lado le da seguridad, ¿no? Por otro lado le da un espacio peatonal perfecto para llevar el coche del bebé, sin huecos, sin desniveles, sin carros estacionados encima. Perfecto. Iluminado, bueno para la silla de ruedas del abuelo. Entonces la ciudad tiene que aprender del centro comercial. Fíjese cómo son de bien puestos los avisos del centro comercial, discretos. Ahí no hay ningún salvaje que saca un aviso luminoso ahí perpendicular sobre la vía peatonal del centro comercial. Entonces la ciudad tiene que aprender del centro comercial. Tener mejor calidad en los espacios públicos peatonales. Y el centro comercial tiene que aprender de la ciudad, ¿no? Tiene que tener, es mucho mejor. Digamos, yo les digo el siguiente ejemplo. Hablando de turismo. Supongamos que a ustedes los vendan, ¿no? Y los ponen entre un avión 10 horas, 15 horas. Y los bajan y los meten en un centro comercial. Ustedes no saben si están en Moscú, en Singapur, en Barranquilla, porque todos los centros comerciales son iguales en todas partes del mundo. Las tiendas son las mismas cadenas multinacionales, allá está Zara y bla, 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 toda la misma cosa. No hay casi ningún comercio de empresas locales. Todo es igual, la temperatura es la misma. Ustedes no saben si están en invierno en Moscú o si están en Barranquilla, todo es igual. Entonces, si ustedes van a una ciudad que no conocen, ¿qué es lo que uno hace cuando uno va a una ciudad que no conoce? ¿Qué es lo que uno hace? Uno le dice al conserje del hotel dónde hay un sitio agradable para ir a caminar y ver gente, ¿o no? Y si el conserje le dice, no, vaya al centro comercial,
pues uno se va de para atrás como Condorito, ¿no? Porque obviamente qué pereza. Todos los centros comerciales son iguales. Entonces, si yo quiero que haya turismo, el sitio agradable para caminar en Villavicencio no puede ser el centro comercial. Tiene que ser un sitio donde uno vea la vegetación, la arquitectura, en fin. Pero bueno, ya muy largo, ya va a terminar. Simplemente quiero tocarles un último tema. Ahora bien, los frentes de agua. Ustedes han visto los frentes de agua, donde hay frentes de agua. Aquí nosotros tenemos los ríos maravillosos, quebradas, en todas partes. Lo que nos parece muy normal, ¿no? Pero si uno está en Riyadh, en Arabia Saudita, se da cuenta que tener frentes de agua como esos no es tan normal. En Madrid, que hay tantos colombianos que van a Madrid, ustedes han visto que hicieron un parque espectacular junto a lo que ellos llaman el río Manzanares. Para hacer el parque del río Manzanares en Madrid, ¿sabe qué hicieron? Soterraron 7 kilómetros de autopistas, las metieron bajo tierra, subterráneas, porque era tan importante el río Manzanares para hacer un parque al lado que se justificó pagar miles y miles de millones de dólares para enterrar las autopistas. Pero si vemos el río Manzanares, no hay nadie en el Meta que llamaría el río Manzanares un río. Eso no es ni una quebrada, es una cosucha ahí, ¿no? Pero divino lo tienen arreglado, divino, para caminar, con maticas, con senderos, con bancas, con juegos de niños. A la gente le gusta. ¿Qué hace la gente en Londres? Londres tiene los mejores parques del planeta y sin embargo, ¿qué hace la gente en Londres? Miles de decenas de miles van a caminar junto al río Támesis. En París, en el mundo entero. Aquí en el Meta han hecho muchos malecones, muchos, han hecho unos buenos, más mal diseñados, mejores, menos bien. Pero por ejemplo, incluso en Villavicencio se podía hacer incluso hasta un terraplén en el río para generar una especie de lago y generar unas zonas al borde de ese lago espectaculares, ¿no? Pero el potencial para hacer senderos y ciclorrutas y paseos peatonales junto a los ríos, quebradas y demás de todos los pueblos, ciudades pequeñas y de Villavicencio es enorme. Enorme, porque acá es un tesoro, la vegetación que hay aquí es un tesoro, los pájaros, los árboles. Esto es lo más bello que hay en el planeta, lo que tienen ustedes. Pero uno tiene que poder caminar con tranquilidad y llevar el coche del bebé, y llevar una infraestructura para eso. Ese es un tema largo. Última cosa, termino. Algo de lo que yo estoy muy orgulloso en Bogotá es que hicimos en mi primera alcaldía lo que llamamos la Alameda Porvenir, una autopista para peatones de 24 kilómetros, de 15 metros de ancho, arborizada, ¿no? Para peatones y bicicletas. Hicimos otro que es el Parque Lineal del Juan Amarrillo, en fin. En mis alcaldías ambas hicimos parques lineales de estos que atraviesan Bogotá, que ninguno de ustedes aquí lo conoce. Pero hay decenas de miles de personas que se movilizan por ahí en bicicleta y a pie cada día. El Parque Lineal del Juan Amarillo y el Parque y la Alameda Porvenir. Yo le decía a la gobernadora, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ahora bien, hicimos por aquí donde la ciudad llegaba hasta acá, donde termina esta plataforma. Hicimos el Parque Lineal por el borde, ¿no? Y la ciudad después creció más allá. Entonces lo que quedó fue un paseo espectacular. Tenemos más de 120 kilómetros de parque lineal atravesando Bogotá, por donde uno puede ir en bicicleta, a pie, arborizado, con una diferencia. Los árboles aquí son 20 veces más lindos y crecen 20 veces más rápido. Más rápido, es una belleza. Entonces, si se comprara tierra alrededor de todos los cascos urbanos de los municipios del Meta, o de 1, de 2 o de 3, una franja de 10, de 15 metros, a todo alrededor del casco urbano, con árboles y eso, incluso inicialmente si no hay plata, ni siquiera tiene que estar con cemento todos los 15 metros, sino un senderito pequeño, ¿no? Y después imagínese el paraíso que es darle la vuelta al casco urbano en bicicleta, 1, 2, 5, 10, 20 kilómetros alrededor, que además sirve de transporte, sirve de paseo, sirve para ir a trotar, sirve para ir a caminar.
un paraíso. Facilísimo de hacer, pero pensemos distinto. Diseñemos una ciudad, no simplemente ahí que el urbanizador haga sus edificios, hagamos ahí unas calles, porque el meta puede y tiene que ser lo mejor del mundo. Es una maravilla, y con el amor más infinito que siento por este departamento y esta región, les digo que van muy bien en 1000 cosas, pero pueden ir todavía mejor. Y les agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. A usted, doctor Enrique Peñalosa, muchísimas gracias.